El problema y sus consecuencias. Pregunta 01. ¿Cuál es el principal problema, o brecha, que, desde su propio punto de vista, está afectando a la empresa? Observación. Indica una condición o factor de éxito que no se está logrando en la empresa. Responda la pregunta con frases u oraciones describiendo el problema en el presente. Use oraciones cortas, separadas por punto y coma. Pregunta 02. ¿Cómo es este problema un problema indeseable o malo en la actualidad o a corto plazo? Piense en el impacto directo del problema. Observación. Indica la serie de impactos que se suceden hasta causar un impacto mayor que es consecuencia de vivir el problema. Responda con frases u oraciones describiendo el impacto del problema en P01. Use oraciones cortas, separadas por punto y coma. Pregunta 03. ¿En qué forma es este problema un problema indeseable en el largo plazo o en un contexto más amplio? Piense en los efectos o implicaciones de dicho problema a futuro. Observación. Indica las implicaciones que dicho problema tendrá en el largo plazo de no atenderse y solucionarse pronto. Responda con frases u oraciones describiendo las implicaciones del problema en P01. Use oraciones cortas, separadas por punto y coma. Pregunta 04. ¿Cuáles específicamente son las acciones obligadas, situaciones desagradables que afloran, o emociones negativas que padecen, relacionadas al problema en la realidad actual? ¿Qué sucede en el presente? Observación. Indica las consecuencias de no atender el problema, que viven diariamente y que puedan llegar a afectarle hasta en lo personal. Responda con frases u oraciones describiendo qué sucede en la realidad actual debido al problema en P01. Use oraciones cortas, separadas por punto y coma. Identificando causas. Pregunta 05. ¿Por qué tú o ustedes aceptan vivir con el problema como si fuese normal que exista? ¿Cuál es el beneficio de, o razón para, no cambiar? Observación. Indica las justificaciones personales, u organizacionales, para preferir vivir con el problema y no atenderlo para solucionarlo. Nota. Cuando existen emociones involucradas, revise el análisis de comportamiento cognitivo y decida si el cambio es posible con CBT, terapia de comportamiento cognitivo. Responda con frases u oraciones describiendo por qué debe, o acepta, vivir con el problema en P01. Pregunta 06. ¿Qué acciones y o situaciones cree que son las que están causando el problema o brecha y o algo malo identificadas arriba? Observación. Indica algo endémico que sufre la organización que impide o no facilita atender debidamente el problema. Responda con frases u oraciones describiendo la causa directa o causas del problema en P01. Use oraciones cortas, separadas por punto y coma. Pregunta 07. ¿Por qué existen esas acciones o situaciones, causas directas, descritas en pregunta 06? Responda tan completamente como sea posible. Profundice hacia la causa principal. Observación. Indica una causa más profunda que mantiene como un germen que convive como si fuera parte esencial del sistema. Creencias, aspectos culturales que alimentan la o las causas. Liste las causas de las acciones o situaciones en P06 del problema en P01, y hasta causas más profundas. Use oraciones cortas, separadas por punto y coma. Peligro y amenaza. Pregunta 08. ¿Qué objetivos, suyos o de otros, están directamente amenazados o en peligro debido al problema? Observación. Indica los objetivos que se encuentran bloqueados o en peligro debido al problema, ya sean objetivos empresariales o personales. Responda con por lo menos un objetivo menor y un objetivo mayor, ambos amenazados por el problema. Separe cada uno con punto y coma. Alto. Haga un alto aquí y revise la lógica de las primeras 8 preguntas en el esquema de ramas de la realidad actual del proceso de diagnóstico. Asegúrese de haber validado sus respuestas antes de continuar con las preguntas restantes. Una vez haya respondido a las primeras 8 preguntas y validado sus respuestas con el esquema de la realidad actual del proceso de diagnóstico, proceda a responder a las siguientes preguntas. Solución fundamental y reservas.
Pregunta 09. Liste las acciones o condiciones que deberían inyectarse en la realidad actual para garantizarse poder obtener el o los objetivos amenazados. Observación. Indica una idea, recomendación, o cambio que se podría inyectar al sistema y que de implementarse podría resolver el problema para alcanzar los objetivos de P08. Responda con una acción o acciones que impactan la o las causas fundamentales de los problemas en P06 y en P07. Separe cada inyección con punto y coma. Pregunta 10. Liste los obstáculos que deben ser superados para hacer que las inyecciones propuestas en pregunta 09 puedan ser una realidad. Observación. Indica los obstáculos por los cuales las inyecciones propuestas resultan difíciles de implementar y que deben superarse para poder implementar las inyecciones. Responda con obstáculos en inyectar las acciones de P09 en la realidad. Separe cada obstáculo con punto y coma. Pregunta 11. Liste cualquier consecuencia negativa o efecto indeseable que podría emerger si se ejecutan las inyecciones propuestas en pregunta 09. Observación. Indica los riesgos que por implementar las inyecciones se podrían presentar y que causarían el fracaso del cambio o no realizar los beneficios esperados. Responda con posibles consecuencias negativas de inyectar las acciones de P09 en la realidad. Use punto y coma para separar cada consecuencia o efecto. Dilema o conflicto. Pregunta 12. ¿Está el problema en pregunta 01 relacionado a algún conflicto o dilema? ¿Cuál es el conflicto o dilema? Observación. Indica la percepción del conflicto personal u organizacional que vive debido al problema y a las dificultades de resolverlo adecuadamente. Nota. Respuestas para P12 y P12' deben ser opuestas. Ejemplo: hacer algo o no hacer algo, o mutuamente excluyentes, hacer A o hacer B, donde ambas no pueden coexistir. Responda P12 describiendo lo que hace, pero quisiera no tener que hacer. Responda P12' describiendo lo que quisiera hacer, pero no hace. Con sus respuestas a las 12 preguntas anteriores, SIDSE te colaborará en explorar una dirección de solución para superar el problema, los obstáculos y consecuencias negativas en muy corto plazo. Lo único que necesitas hacer es enviarnos tus respuestas a cada pregunta y te responderemos con una visualización simple de la situación que enfrentas. Puedes contactarnos a sidse@sidse.net.